1.4.9 Reclutamiento ilícito. La guerra no es un juego de niños. Reclutamiento ilícito constituye un delito en el que los actores armados, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, reclutan civiles menores de 18 años obligándolos a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas. Pese a que esta modalidad de violencia, junto al desplazamiento forzado y junto a la afectación por munición sin explotar, es una de las más registradas por entidades oficiales, es también una de las menos reconocidas públicamente. El programa especializado de atención a niños, niñas y adolescentes que se desvinculan de grupos armados al margen de la ley del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó la atención de 5.156 niños, niñas y adolescentes desvinculados durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 1999 y el 31 de marzo del año 2013. El 17% de los menores de edad fue rescatado por la fuerza pública y el 83% se entregó voluntariamente. De este universo, el 72% son niños y adolescentes hombres y el 28% son niñas y adolescentes mujeres. A partir de los testimonios de los niños, niñas y adolescentes cobijados por el programa, se identificó como principales reclutadores a las FARC con 3.060 casos, luego a las AUC con 1.054 casos y por último al ELN con 766 casos. Existen aproximaciones generales sobre el número de niñas, niñas y adolescentes vinculados actualmente a los grupos armados ilegales. La más reciente propuesta de la analista Natalia Springer habla de 18.000, dato que contrasta con los 6.000 estimados por la Defensoría del Pueblo y los 11.000 calculados por Human Rights Watch. En su reporte anual del 2012, el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza hace una estimación de entre 8.000 y 14.000 niños, niñas y adolescentes vinculados a los grupos armados ilegales en Colombia. Springer realizó un ejercicio de contrastación entre la edad de las personas desmovilizadas en el momento de su desvinculación y su tiempo de permanencia, con lo cual buscaba esclarecer cuántos de ellos habían sido incorporados a los grupos armados siendo niños, niñas y adolescentes. Entre los 10.372 desmovilizados de las FARC, el ELN y los grupos paramilitares que conformaron su universo de casos, constató que 5 de cada 10 desmovilizados de las guerrillas ingresaron a estos siendo niñas, niños o adolescentes, mientras que en el caso de los grupos paramilitares la relación fue de 4 de cada 10. A partir del registro y análisis de los casos de los menores de edad desvinculados, es posible evidenciar algunas razones para el reclutamiento ilícito. En primer lugar, se destaca la proximidad del conflicto armado al territorio donde niños y niñas habitan. Esta situación los convierte en mano de obra barata para las actividades económicas de los grupos armados, tales como la minería ilegal y el narcotráfico. En segundo lugar, se encuentran primero situaciones familiares de abuso y violencia, abandono y orfandad. Segundo, la carencia de oportunidades de educación y empleo en contextos de pobreza, donde la vinculación a estos grupos puede significar, entre comillas, una oportunidad, fin de las comillas. Y por último, la identificación con modelos guerreros. Asimismo, dada la etapa del ciclo vital, los niños, niñas y adolescentes resultan más influenciables a los procesos de socialización militar y adoctrinamiento, y son percibidos entre los actores armados como quienes no tienen nada que perder, como no, entre paréntesis, eso se refiere a que no tienen pareja ni tienen hijos. En las experiencias internacionales de utilización de menores de edad en conflictos armados internos, se destaca que estos han sido usados por su agilidad y facilidad de entrenamiento. La invisibilización de este delito tiene que ver con las estrategias de ocultamiento de los actores armados y también con el miedo de las comunidades frente al hostigamiento cotidiano en sus territorios que las lleva a no denunciar. Otro elemento crucial en la incomprensión de este delito es la divulgación de un discurso que dice que los menores de edad se vinculan voluntariamente a los actores armados ilegales, así también el ocultamiento de los testimonios y estudios que demuestran el carácter forzado de esta práctica. Ocurre en Colombia que a los menores de edad desvinculados no solo se los rechaza por su pasado, sino que no se consideran verídicos sus relatos.
Respecto a lo voluntario o no de la vinculación, en el auto 251 del año 2008, la Corte Constitucional manifestó que existe certeza jurídica sobre el carácter forzado y criminal del reclutamiento de menores de edad en todos los casos, independientemente de su apariencia de voluntariedad. Este carácter voluntario del reclutamiento es simplemente aparente, ya que está motivado por razones de manipulación perversa y engañosa, mediante las que los actores armados se aprovechan de la situación de vulnerabilidad, pobreza, desprotección, abandono, debilidad psicológica y falta de acceso a servicios de salud, educación y recreación por parte de los menores. Al respecto, el Grupo de Memoria Histórica mostró que, comillas, se va a citar un extracto del documento publicado por la analista Natalia Springer en el documento titulado Como corderos entre lobos. Entonces, comillas, el orden violento en el que se produce el reclutamiento ilícito elimina cualquier consideración sobre este como un acto voluntario y consensuado. Estos niños y niñas son reclutados, retenidos y obligados a convertirse en victimarios. No tienen derecho a abandonar las filas ni a expresar sus opiniones. Fin de las comillas. El reclutamiento ilícito hace parte de la trama de violencia generada por los actores del conflicto armado e incluye la participación de los menores de edad en actividades bélicas o militares, el apoyo táctico a combatientes y el aporte a la satisfacción de necesidades primarias de los combatientes, tales como alimentación, enfermería y limpieza. Ante el riesgo o la amenaza de vinculación o reclutamiento ilícito a los grupos armados, las familias optan por abandonar sus tierras y emprender el camino del desplazamiento como estrategia de protección. Al analizar el impacto diferencial del conflicto armado en niños, niñas y adolescentes en situaciones de desplazamiento forzado, que en el auto 251 del 2008, la Corte Constitucional señala el reclutamiento ilícito como causa directa y una de las causas principales del desplazamiento forzado. Por otra parte, la vinculación ilícita de las niñas y adolescentes mujeres ha implicado un sometimiento a práctica de violencia sexual como, comillas, moneda de cambio, para evitar ir a las filas. También ocurre que ya en filas son sometidas a la prostitución y el aborto forzados, o como lo documentó el GMH en el Placer Putumayo, fueron sometidas a la esclavitud sexual. Frente al reclutamiento ilícito que ocasiona la huida y el desplazamiento, también se han registrado casos de enfrentamiento directo de las comunidades con los actores armados. Así ocurrió en Valle Encantado, en el departamento Córdoba, donde las mujeres fueron en grupo a exigirle a los paramilitares que les devolvieran a sus hijos reclutados, experiencia que no difiere de la que narraron las mujeres en relación con la guerrilla del ELN en el caso de Trujillo. A continuación se va a leer una cita larga que hace parte del documento producido entre el CNRR y el Grupo de Memoria Histórica titulado Trujillo, comillas. Cuando fue entrando el grupo de la guerrilla se fue complicando todo. Entraron unas personas mayores conquistando a la juventud, pusieron a una secretaria para que conquistara a los muchachos haciéndoles ver cosas, presentándoles cosas. Ella llamaba a los jóvenes para convencerlos de que se metieran a ese grupo. Una amiga mía me dijo, póngales cuidado a sus hijos. Y yo le pregunté que por qué, y ella me contestó, porque hay una persona que está conquistando a la juventud. Cuando yo bajaba a la Sonora, veía a mi hijo allá y le preguntaba, ¿usted qué está haciendo acá? No, acá conversando con ella. ¿Y qué está conversando? No, cosas personales. Usted no tiene por qué estar conversando, porque usted es menor de edad. Si ustedes van a incluir a mi hijo en algo raro, yo voy a poner el denuncio. Si usted va a poner el denuncio, la mandamos matar con toda su familia. Así fue la amenaza. Me dio rabia. A mí no me importó que fuera guerrilla, no tienen por qué conquistar a mis hijos. Mi hijo no había completado los 15 años. Yo no acepto eso, yo voy a hablar con el jefe. Bien puede hable con él, me dijeron. Los muchachos están estudiando, ¿cómo es posible eso? Esa señora ahí los tenía a todos dos y a otros más. Entonces nos fuimos todos los padres de familia y ¿sabe qué hicieron? Amenazaron a nuestros hijos. Si ustedes no se vienen con nosotros, sus papás se mueren. Mi hijo me dijo, mamá, ¿yo qué hago? Yo no quiero irme por allá. Y yo le dije, ¿usted para qué se metió con esa gente? Pues usted no va para allá. No, yo tengo que irme, si nosotros no nos vamos, los matan a ustedes. Llegaron esos señores y me dijeron, buenas, sigan. Necesitamos conversar con usted. Usted como que se rebeló.
No, es que a mí me da la rabia, imagínese, unos muchachos tan pequeñitos que los vayan a obligar, es que no se justifica, uno saca la cara por sus hijos, uno no quiere perderlos, ustedes son un peligro. No es que no, es que nosotros estamos formando una escuela. Pues qué pena, pero a mí me duele dejar ir a mis hijos por allá. Pues señora, el grupo ya está y es un grupo grande. Una señora lloraba de ver que todos esos muchachos se iban a ir para allá obligados. Fin de las comillas. Un impacto menos visible, pero no por ello menos devastador del reclutamiento ilícito es el ciclo de estigmatizaciones y criminalizaciones que se propaga entre familias y comunidades enteras, sumado a la ruptura de redes sociales y comunitarias, sobre las cuales hace mella la desconfianza cuando la población civil es forzada a involucrarse en el conflicto armado.